Bienvenidos al podcast de Finanzas y esas cosas, un espacio diseñado para jóvenes como tú que buscan una explicación para este loco pero fantástico mundo financiero. Soy Brighter. Y yo, Dana, y hacemos parte del Clever Finance Lab, un laboratorio de bienestar, educación e inclusión financiera, y somos el programa de voluntariado de Clever Finance. Bueno, ¿qué creen? El episodio de hoy es un poco diferente y vamos a cambiar el formato o la dinámica. Tendremos una conversación con Andrés Heredia, CEO de Clever Finance, y el día de hoy nos va a acompañar contándonos un poco de su historia, un poco de la historia detrás de Clever Finance y el efecto que ha tenido la salud financiera en ella. Bienvenidos a Salud Financiera, la historia de Clever Finance. Bueno, Andrés, es un gusto enorme tenerte aquí en este espacio, poder compartir contigo un poco sobre la historia de Clever Finance, sobre tu historia. Entonces, cuéntanos un poco sobre quién es Andrés Heredia y cuál fue la razón que encaminó su vida al mundo financiero, digamos que cómo nació Clever Finance y cuál fue el porqué de su creación. Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Brider y Dana, y a todo el laboratorio de Clever Finance por la invitación. Básicamente, todo el tema de inclusión y educación financiera se topó con mi vida cuando yo estaba en la universidad, precisamente estudiando finanzas. Y un día me acuerdo mucho que en la plazoleta principal de la universidad se acercó una asesora de un banco a ofrecernos una tarjeta de crédito a todos los estudiantes de nuestra carrera de finanzas, y nos decía: ustedes, chicos que ya están en sexto, séptimo semestre, que saben manejar las finanzas, pues deberían adquirir una tarjeta de crédito, y solo por el hecho de estudiar en esta universidad y estar en séptimo semestre ya tienen un cupo aprobado de $1.000.000. Y pues nosotros, realmente muy ingenuos, diciendo como, pues perfecto, pues sí, claro, tiene toda la razón, nosotros, ¿quién mejor que nosotros que para administrar las finanzas? Entonces caímos en el tema y todos, en ese momento casi unos 10, 15 personas, ¡pum!, nos dieron una tarjeta de crédito con un cupo de $1.000.000. Y oh sorpresa, que al siguiente mes o a los 2 meses ya todos nos habíamos gastado el cupo del $1.000.000 y estábamos endeudados $1.000.000, cuando antes ni siquiera estábamos endeudados. Siendo estudiantes de finanzas, nos endeudamos sin medida y nos gastamos toda esa plata, y nos lo habríamos gastado de pronto en alguna inversión o en algún productivo o incluso en estudio, pero no la gastamos realmente. La verdad que no la gastamos fue en fiesta y en viajes. Y desde ese momento, pues ahí como que tuve un momento bien interesante de pensar como, si estamos estudiando finanzas y no sabemos administrar nuestro dinero, ¿cómo serán las personas que ni siquiera están estudiando algo relacionado con administración o con dinero, o inclusive bajo la realidad del país que ni siquiera tiene acceso a la educación superior, cómo están administrando sus finanzas? Y en ese momento pues me surgió la duda. Luego comencé a trabajar en el sistema financiero, en el sector financiero, en áreas de planeación financiera, y me di cuenta que también todos mis compañeros tampoco administraban correctamente su dinero. Y poco a poco pues nos fue como llamando la idea de explorar cómo podíamos ayudar a la gente con el tema de educación financiera, con un compañero que había estudiado en ese momento ingeniería industrial. Para serles sincero, yo terminé de pagar esa tarjeta de crédito 2 años después de haber trabajado, imagínense. O sea, casi que duré con esa tarjeta de crédito 4 años, y eso que en principio fue solo un cupo de $1.000.000, pero yo la pagaba y pum, volvía a endeudarme, la pagaba y volvía a endeudarme. Y así es que funciona todo el tema. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros en Clever Finance no recomendamos por nada el mundo el uso de la tarjeta de crédito, porque sabemos que si uno no lo sabe administrar correctamente, se vuelve una fuente de sobreendeudamiento, y realmente se vuelve la fuente de un mal hábito del uso del dinero. Para complementar la historia, en el 2012 salió las pruebas PISA, donde la OCDE, una organización o clubes de países con buenas prácticas, midió las capacidades financieras que tenían los estudiantes de bachillerato en Colombia, y quedamos de últimas en todo el mundo. De más de 50, 60 países quedamos de últimas, y ahí fue cuando surgió una política de inclusión y educación financiera en el país, o unas iniciativas,
y me surgió la idea con un compañero de empezar una empresa de enseñar el tema de educación financiera, teniendo las bases de que yo había estudiado temas de finanzas y que pues había puesto en práctica dentro de la banca en diferentes empresas. Y así fue que comenzamos. Y mira, Andrés, que estas historias comienzan a ser muy inspiradoras, más porque hablamos de personas jóvenes, personas universitarias, algo que sería muy acercado a nuestra realidad y que son situaciones muy cotidianas. Y de hecho, como tú lo mencionas, la historia de Clever Finance no está alejado de esto. Por eso también me gustaría preguntarte, para ti, según la experiencia, según la trayectoria, según lo que has hecho y has conseguido con Clever Finance, para ti, ¿qué es la salud financiera? Bueno, básicamente la salud financiera puede llegar a ser el resultado de un proceso de educación financiera. Y salud financiera es estar tranquilo administrando adecuadamente el dinero que tengamos, más no es ser millonario. Creo que eso es importantísimo tenerlo presente porque actualmente se confunde mucho el tema de educación financiera o salud financiera con hacer mucha plata y realmente no se trata de eso. Nosotros tenemos salud financiera cuando administramos correctamente nuestros recursos, sean muchos o sean pocos. Cuando realmente podemos hacer o vivir felices sin tener que preocuparnos día a día, como lastimosamente la mayoría vive, es preocupándose por temas del dinero. Entonces, la salud financiera es simplemente no preocuparte por temas de dinero y poder hacer más cosas más allá de trabajar simplemente por ganar dinero y administrarlo correctamente. Esa es la clave, administrarlo correctamente. Pero sí, aquí, y lo vuelvo a decir, es importante que nos saquemos de la cabeza que el tema de salud financiera tiene que ver con hacerse millonarios de la noche a la mañana, porque pues eso realmente no sucede. Y nuestro objetivo realmente en la vida no debería ser hacer dinero, sino más bien vivir felices. Y para vivir felices necesitamos salud financiera. Entonces la salud financiera es ese componente que nos ayuda a buscar esa tranquilidad o esa felicidad. Súper valioso lo que dices. Y para complementar esto, me gustaría hacerte una pregunta que parece de esas preguntas de reina. Si tuvieses que resumir la salud financiera en solo 3 actitudes diarias de las personas, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, sí, es una buena pregunta, la verdad. La primera de pronto actitud sería tener un criterio financiero. ¿Y qué es tener criterio financiero? Es poder tomar las mejores decisiones financieras de acuerdo a tu momento de vida y de acuerdo a tus capacidades. Es decir, poder tener la responsabilidad, por ejemplo, de la historia que les comentaba, de estando en la universidad tener la capacidad de decirle a la asesora, no, sabe que yo no necesito una tarjeta de crédito, por más ganas que me mueva, o sea, por más ganas que tenga de tener ese cupo de $1.000.000 para gastármelo en salidas, en rumba, en fiestas, tener la capacidad de decir, no, realmente no me conviene. Entonces, el primer factor sería tener un criterio financiero para tomar decisiones. El segundo, como lo decía anteriormente, es un tema de administrar. Si yo actualmente percibo 100 pesos, ¿cómo administro de la manera más correcta y más óptima esos 100 pesos en pro de ahorrar? Eso es importantísimo. Entender que el primer paso, sobre todo para la administración, es ahorrar. Y entender que el ahorro es ese pago que nos hacemos a nosotros mismos. Si ustedes se fijan, uno puede ponerse a trabajar y ganarse $1.000.000, pero resulta que ese $1.000.000 le corresponde, no sé, 500.000 al del arriendo, 200.000 para el mercado, 300.000 para salida, etcétera, y a uno no le queda nada. Entonces realmente uno tiene que administrarlo correctamente en función del ahorro. Por eso siempre se dice, y lo dice todo el tiempo Warren Buffett, es ahorrar antes de gastar, y eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces administrarlo ahorrando antes de gastar. Y el tercer criterio ya sería cómo vas a utilizar esos ahorros. ¿En qué los vas a utilizar? Si vas a utilizar una parte, la vas a dejar para emergencias y la otra lo vas a poner a invertir para ojalá generar mucho más recursos. Pero importantísimo, y que no nos adelantemos, que primero tenemos que administrar ahorrando para después poder invertir. No podemos saltarnos ese importante paso de creer que de una vez vamos a invertir, cuando primero tenemos que ahorrar, porque de nada sirve que tú inviertas algo si las ganancias te las vas a gastar todas.
primero tienes que aprender a administrar y después sí a invertir. Entonces, para resumirlo, un criterio financiero para poder tomar decisiones acertadas, administrar correctamente tus recursos en función del ahorro y ahorrar para emergencias, y la otra parte arriesgarlas y invertirlas para poder generar aún más recursos en el tiempo. Entonces, volvámoslo a recalcar. Andrés nos dejó un resumen muy bueno al final. Son 3 ideas fundamentales. La primera de ellas es desarrollar criterio financiero. Es tener criterio financiero para tomar decisiones. Y ese criterio financiero al final parte de la experiencia. Entre más te vayas informando, entre más vayas leyendo, entre, no sé, tal vez escuchando, por ejemplo, o entre más vayas tomando decisiones, vas desarrollando tu criterio financiero. El segundo punto importante es administrar, es saber administrar. Administrar adecuadamente en pro de ahorrar. En el episodio 3 y en el episodio 2, en episodios anteriores, hablamos sobre el ahorro y el presupuesto. Hay que comprender que el presupuesto es una herramienta fundamental para administrar adecuadamente. Nos permite saber qué tenemos, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Y además nosotros queremos que esa administración sea en pro del ahorro. Entonces debemos comprender qué es el ahorro y que parte de una idea muy simple que es ingresos menos gastos. Eso es el ahorro. Entonces, además de los podcasts, están nuestros compañeros de laboratorio. También han desarrollado unos artículos muy bonitos sobre estos temas también, y de hecho otros temas más, que les pueden ayudar a desarrollar sus habilidades administrativas. Entonces nosotros les recomendamos que los lean. Son con una buena intención, y les puede ayudar a tanto administrar, a mejorar sus habilidades administrativas como su criterio financiero. Y bueno, el tercer punto es responder una pregunta, que es ¿qué vas a hacer con aquello que has ahorrado? Y para poder responder a esa pregunta necesitas de tener en cuenta los otros 2 puntos anteriores. Entonces, de cierta forma van hilados, como si tuvieran un orden, y es importante tener en cuenta ese orden. Bueno, continuando con el tema de este episodio, nos gustaría saber, Andrés, ¿cómo aplicas estos criterios, estas 3 ideas? ¿Cómo se aplican estas 3 ideas a Clever Finance? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues nosotros realmente nos enfocamos mucho, sobre todo en las primeras 2 partes, en la de criterio financiero y la de administrar en función del ahorro. Creemos que, sobre todo la primera, pues es la más difícil, ¿no? No dejarse llevar por los impulsos y las emociones para gastar en cosas que no debemos y poder realmente llegar a ahorrar. Acá entre nos les cuento que dentro del mismo sector hay mucha gente que habla del tema de educación financiera, y la gran mayoría habla de inversión porque es lo que más llama la atención, pero realmente nosotros pues nos enfocamos más en hablar del ahorro, y mucha gente nos critica por hablar de ahorro, pero pues nosotros siempre les decimos que para poder invertir primero tenemos que aprender a ahorrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a colegios, universidades, y queremos cambiar el concepto de la educación financiera, enseñándoles a herramientas que puedan generar un criterio financiero para que tomen mejores decisiones financieras, y sobre todo enseñarles, inculcarles la cultura del ahorro. La cultura del ahorro, porque ya después de que tú ahorras ya vas a poder pasar a una parte de inversión. Nosotros por el momento no tocamos la parte de invertir porque creemos que la inversión toca dejárselas a los expertos, a quienes se dedican a invertir, y la única manera para poder llegar a ese punto es yo teniendo una plata ahorrada y poder tener el criterio financiero
para elegir al mejor asesor y que me invierta mi dinero. Entonces fíjense cómo se unen las tres categorías, ¿no? Las tres opciones. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a través de juegos, dinámicas y hoy en día pues con contenidos digitales. Obviamente pues de la mano, y como ustedes muy bien lo saben, es nuestra gran valor agregado, es que la mayoría de nuestros contenidos y la mayoría de los talleres y procesos que desarrollamos los hacen jóvenes a jóvenes. Entonces pues de esta manera generamos una muy buena empatía con ellos y vamos capacitando a todo el mundo en estos importantes temas. Bueno, la siguiente pregunta de cierta forma ya la hemos tratado antes con lo que hemos hablado. Los 3 puntos claves, por ejemplo, el criterio financiero, administrar adecuadamente el dinero y responder esa pregunta de qué hacer con lo que hemos ahorrado. Pero lo que queremos aquí es, desde tu experiencia, saber qué consejos le darías a una persona para crear salud financiera en su vida. Bueno, pues es importantísimo tener presente que todas las personas, independientemente de profesión o oficio, vamos a administrar dinero gran parte de nuestra vida. Entonces, por eso nos tiene que interesar administrar correctamente nuestro dinero, ¿no? Basados en eso, la primera recomendación, y creo que sería casi que la única, la más importante, es trabajar para ahorrar y no para gastar. Y administrar su dinero en función del ahorro y no del gasto. Les voy a contar una historia muy curiosa, y es que cuando yo trabajaba en un banco, una persona trabaja en un área con un compañero que era un asesor comercial de clientes premium. Cuando son clientes premium en el sector financiero son personas que ganan más de 20, 30, 40 millones de pesos mensuales. Y resulta que esa persona llamó a mi compañero y le dijo que le hiciera un estudio de un crédito porque necesitaba acceder a un crédito. Le estaba solicitando como 100 millones de pesos de un préstamo. Entonces, curiosamente, él hizo el análisis, y cuando estábamos revisando como sus números en el sistema, nos dimos cuenta que la persona ganaba unos 60, 70 millones de pesos mensuales, lo cual pues en Colombia es, realmente pues la persona es muy adinerada y pues no debería tener inconvenientes financieros, ¿cierto? Pero cuando nos dimos cuenta, la persona gastaba 90, 100 millones mensuales. Es decir, que mes a mes tenía menos 20 millones, estaba endeudado en 20. Y curiosamente el préstamo que estaba solicitando era precisamente para poder solventar un poquitico esas deudas. Entonces, realmente no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto ahorras. Porque lo que ahorras realmente es tu sueldo, realmente es tu dinero. No tiene sentido que tú te ganes 100 millones de pesos y te gastes 120. La idea es que si te ganas, no sé, en este caso, si te ganas los 100 millones de pesos, pues que te ahorres la gran mayoría, pues porque esa plata sí va a ser para ti. Entonces, la recomendación que yo le haría a la persona que está entrando en ese mundo de pronto de administrar dinero, porque está comenzando a trabajar, está comenzando a generar de pronto trabajos en la universidad o va a comenzar a trabajar en el mundo laboral, es que adopte una cultura de ahorro, y que el ahorro es por lo cual está trabajando, porque el ahorro sí es la plata de uno, el ahorro es el único dinero que sí es para uno. El resto del mercado, el transporte, la gasolina, los parqueaderos, eso se va para los demás. Lo único que le queda a uno realmente es el ahorro, entonces uno está trabajando es para el ahorro. Entonces, que adopten una cultura de ahorro. Y mucha gente me critica por lo que voy a decir, pero yo normalmente siempre le digo, y sobre todo a los que no han comenzado a administrar dinero, que pronto lo van a hacer, es que ahorren el 50% de lo que ganan. Ahorren el 50% de lo que ganan. Y si usted cuando comienza a trabajar y se gana un mínimo y ahorra el 50%, cuando se gana los 100 millones de pesos, pues va a tener en la cabeza que se tienen que ahorrar los 50 millones de pesos y realmente va a trabajar en función del ahorro y no del gasto. Es acostumbrarnos a ahorrar. Creo que la clave de todo es eso, acostumbrarnos a ahorrar, y una vez acostumbrados a ahorrar vamos a tener recursos para poder aprovechar oportunidades al máximo, y vamos a ojalá desarrollar un criterio financiero para escoger a un muy buen asesor que nos ayude a invertir ese dinero por el cual estamos trabajando. Entonces la lección literalmente o el consejo es ahorrar, aprender a ahorrar, y ojalá
que ahorren el 50%. Si ya han comenzado con el proceso y ya es difícil ahorrar el 50%, ojalá a sus hijos o a sus primos o bueno, a los chiquitos, a los más pequeños, les enseñen que cada vez que reciban 100 pesos ahorren 50 pesos y se acostumbren de esa manera. Y el mensaje obviamente aquí, sobre todo para ustedes chicos de laboratorio que todavía están en la universidad, es mentalícense que cualquier plata que entre, la mitad va para ustedes y la van a guardar. De resto sí se la pueden gastar, pero ahorren la mitad y lo verán que eso les va a cambiar realmente la mentalidad de cómo administrar el dinero en el largo plazo. Y lo chévere de esto, yo creo que es el hecho de que estos consejos pueden ser aplicados en nuestra vida diaria. Son cosas muy prácticas, cosas muy sencillas y que si somos constantes, al final se puede ver representado en una buena salud financiera y se puede ver representado en resultados. Algo que también me gustaría mencionar aquí y que sí me gustaría hacerte la pregunta, Andrés, es el caso de los emprendedores. Digamos, ¿qué consejos o qué tips les podrías dar para que ellos que están iniciando sus proyectos o ya tienen sus proyectos, cómo pueden incluir la salud financiera en esto? Si todavía no han emprendido, creo que cualquier emprendedor de pronto sí les va a decir que es clave ahorrar antes. Y de hecho, si están pensando en emprender, prepárense para emprender. Prepárense para emprender y lo que más van a necesitar en esos primeros meses o inclusive años van a ser ahorros, porque de la noche a la mañana no van a comenzar a vender. Entonces es muy difícil que comiencen a vender el primer mes y ustedes van a sentir presión en cuanto a sus gastos y la única manera de solventar esos gastos van a ser con ahorros que hayan tenido antes. Entonces si ustedes quieren emprender, si quieren ampliar la probabilidad de éxito de su negocio, ahorren para que puedan sobrevivir mientras el negocio les da para vivir. Hay varios estudios, hay un estudio bien interesante que es de, no sé si han escuchado una iniciativa que se llama Fuck Up Nights, que cuentan historias de fracaso, sobre todo emprendedores, que cuentan cómo han fracasado y cómo el fracaso también les da herramientas para poder ser exitosos ya después. La mayoría de las personas fracasa al momento de emprender, principalmente por un tema de ventas, por un tema de pronto de locación y también otro factor muy importante es el manejo de las finanzas y porque no tenían cómo sobrevivir mientras podían vender. Entonces, importantísimo que aprendan a ahorrar antes de emprender porque pues con esos ahorros es que les van a poder suplir sus necesidades básicas mientras el emprendimiento ya les genera sus propios recursos. Y obviamente pues está también que si tú no administras correctamente tus recursos personales, de finanzas personales, va a ser muy difícil que administres los de una empresa. Entonces siempre comenzar por lo básico. Entonces comiencen por sus finanzas personales que poco a poco van a poder aprender para administrar correctamente las de una empresa. Y en dado caso, pues ya simplemente si tienen los recursos, pues páguenle a alguien para que administre los recursos de su empresa. De eso se trata la educación financiera, tener criterio financiero para tomar mejores decisiones financieras. Y si uno no conoce las cosas, pues es mejor pagar para alguien pagar por alguien que sí, que específicamente sí sabe de eso. Por eso se llaman especialistas. Si no, casi que repetir de pronto el consejo y es, en verdad no subestimen el tema del ahorro, porque es algo importantísimo. Yo creo que en esta pandemia también nos hemos dado cuenta que lastimosamente muchas empresas y muchas personas estaban viviendo el día a día y no contemplaban emergencias y apenas llegó la pandemia, ¡pum! Resulta que ni las empresas ni las personas tenían ahorro para poder solventar los siguientes meses. Todos deberíamos tener al menos un colchón de 6 meses, un año. En dado caso de que pase alguna emergencia así súper tenaz y no podamos percibir más ingresos, deberíamos tener al menos 6 meses, un año. Una vez teniendo 6 meses, un año, ya podemos comenzar a seguir ahorrando para poder comenzar a invertir. Pero teniendo ese colchón de que vamos a estar tranquilos en dado caso de que pase alguna emergencia como sucedió en este momento con la pandemia. Pero de nuevo, eso solo sucede si somos juiciosos, si trabajamos juiciosos, ahorramos para emergencia y luego podemos comenzar a pensar en generar inversiones y no caer en falsas expectativas y en falsos
dilemas de hacernos millonarios de la noche a la mañana a través de pronto de cursos en Forex, de trading, que de la noche a la mañana con solo invertir $100 ya me voy a volver rico. Realmente eso no sucede, eso es de mucha constancia, de mucho trabajo, como cualquier trabajo. Entonces, importantísimo que tengan ese criterio financiero, que no caigan en estafas y que adopten una cultura de ahorro, y que si ya por X o Y razón ya no pueden comenzar a ahorrar el 50%, pues que poco a poco comiencen a ahorrar lo más que puedan, porque eso es lo que les va a dar realmente a dar la famosa libertad financiera de la que tanto se habla. Después de ahorrar, puedo ahorrar para emergencias y luego podré comenzar a invertir, siempre y cuando ya tenga ese colchón de 6 meses, 12 meses para poder sobrevivir en caso de emergencias. Básicamente ese es el mensaje, y pues ustedes que son universitarios tienen toda la posibilidad de administrar correctamente todo su dinero. De nada sirve que sean los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos si la plata no les alcanza. Entonces tienen que trabajar en función del ahorro y administrar correctamente ese presupuesto. Básicamente ese sería mi mensaje. Esperamos que esta grandiosa historia te haya inspirado y dado ejemplos para tu vida o tal vez tu negocio. Agradecemos a Andrés por acompañarnos el día de hoy. Realmente admiramos el trabajo que ha hecho con los jóvenes y valoramos mucho este tipo de espacios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les vaya muy bien. Siendo así, recuerda que si tienes alguna duda o simplemente te gustan estos temas, tanto como a nosotros, puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Clever Finance Lab, donde nos puedes dejar todas las recomendaciones y comentarios sobre nuevos temas. Si te gustó este capítulo, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales o enviarlo a esa persona que crees que lo pueda necesitar. Y ten presente, las finanzas son para cumplir tus metas, no para volverte loco. Nos vemos en el próximo capítulo y nos estamos escuchando.